Día a todos. ¿Me escuchan? Buen día, te escuchamos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que la doy yo, que es el rol de la cirugía en la recurrencia del cáncer de ovario. Bueno, a modo de introducción, sabemos que más del 70% de las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de ovario avanzado van a recaer en algún momento. Del 26 al 50% de las recurrencias van a ser pelvianas, esto significa que la mayoría no van a ser pelvianas y van a requerir la habilidad para resecarlas si es que son necesarias en el abdomen. Y los estudios de imágenes tienen una sensibilidad y especificidad alta para detectar estas recaídas. Bien, y la clase del rol de cirugía en la recurrencia, más que nada, vamos a hablar de lo que es el tratamiento, pero no nos olvidemos que también tiene un rol paliativo, más que nada en pacientes con obstrucción intestinal. Lo que dicen es que hay que dejarla como última instancia, en este caso como salvataje, luego de que la paciente no responda a tratamiento médico o en caso de que haya un abdomen agudo o una perforación intestinal. Sí. Bien. ¿Y cómo hacemos el seguimiento después que hacemos el tratamiento primario de nuestros pacientes? Que esto nos va a condicionar un poco el diagnóstico, ¿no?, de la recaída. Bueno, ¿qué nos dice NCCN? NCCN nos dice que, bueno, los controles, examen físico, CA125 si estuvo elevado de inicio y imágenes si la paciente tiene clínica. Y ESMO, también un poquito ambiguo, primero dice que puede incluirse a 125 imágenes y después nos dice si tiene síntomas. O el 125 está aumentando. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque esta publicación este randomizado del 2010 de que se publicó en Lancet nos hablaba sobre el beneficio de hacer diagnóstico precoz o tardío, tratamiento, perdón, precoz o tardío de la recurrencia en cáncer de ovario y iban haciéndoles a las pacientes CA125 y a un grupo las tenían a los médicos tratantes con el CA125 ciego el resultado. Entonces, vimos que no había diferencia en la sobrevida global haciendo el tratamiento temprano o tardío con el CA125. Pero no nos olvidemos que esto es una publicación de 2010, o sea que en la era actual de que tenemos estudios por imágenes con PET que son más sensibles y tenemos también terapias target, no sabemos cuáles son las implicancias de esto en la actualidad. Y por otro lado, esto era más importante antes cuando se definía más el diagnóstico, el intervalo libre de platinos para definir si la paciente podía volver a recibir platinos o no. Pero ahora, ¿qué nos dice ESMO? Que cuando tenemos un cáncer de ovario recurrente, en realidad divide a las pacientes si el platino es una opción o no es una opción, más que por tiempo, como se hacía antes, 6 meses, era más de 6 meses sensible, platino refractaria y demás. Entonces, cuando el platino no es una opción, es cuando progresó con platino, o cuando tiene intolerancia, o cuando tiene una progresión muy temprana. Y cuando es una opción, ahí entramos nosotros, y ahí entra la opción de cirugía cuando el platino es una opción. O sea que todo esto ya no entra tanto en juego. Y bien, cuando el platino es una opción, o sea que la recurrencia es que previamente tuvo respuesta a platino y no va a tener contraindicación, podríamos considerar la cirugía. ¿Y esto en base a qué? Tenemos algunos estudios randomizados que son estos tres que ya conocemos, que los vamos a ir desarrollando, de acuerdo a cómo fueron saliendo. Y en realidad el primer grupo que hace un estudio, un score en realidad para predecir la resecabilidad de las pacientes es el Memorial, que hace un trabajo validado retrospectivo,
para definir qué pacientes van a recibir una citorreducción, pueden recibir una citorreducción completa en este contexto. Pero bueno, vamos con los randomizados prospectivos. Primero tenemos el GOG-213, que fue un estudio que se publicó en 2017, que fue un estudio que tenía dos objetivos. No fue un objetivo plenamente quirúrgico. Tenía un objetivo quirúrgico y el objetivo del bevacizumab. Entonces, a las pacientes que tenían la recaída, que era platino sensible, la dividían en dos. Primero, si era candidata quirúrgica, si no, si no era quirúrgica, iba para el objetivo del bevacizumab, y si era quirúrgica, ahí se randomizaba a cirugía si no. La randomización de quirúrgica si no era a criterio del investigador, y vimos que en las curvas de sobrevida no había efecto de la cirugía en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de enfermedad, e incluso si vemos el gráfico superior, en la curva de Klaper medio superior, vemos que incluso hay un efecto en detrimento de la cirugía. Vemos la curva de la cirugía, que es la azul, está por debajo de la curva de no cirugía, algo difícil de explicar. Y ahora sí, dividimos a las pacientes por las que tenían residuo tumoral, o sea, sin residuo tumoral, perdón, comparadas con las que no fueron operadas. Vemos que en este caso no hay diferencia entre no cirugía y las pacientes que no tuvieron residuo tumoral en sobrevida global, y hay cierto efecto beneficioso en lo que es PFS. Después, avanzamos con el Desktop 3, que lo que tiene de particular el Desktop 3, a diferencia del GOG-213, es que tiene un score para definir a las pacientes. Bueno, este es un estudio que se publicó en 2021, pero que viene con un grupo de trabajo previo para definir justamente este score. Entonces, el Desktop 1 es un trabajo retrospectivo que evalúa cuáles son los factores predictivos de citorreducción completa, y así definen estos parámetros. Que sea platino sensible, eso quiere decir de las definiciones anteriores, que sean menos de 6 meses, más de 6 meses, perdón, de sobrevida libre de enfermedad, que tengan buen performance status, que no tengan residuo después de la cirugía primaria, o que sean un FIGO 1 o 2, no, y que no tengan ascitis en los estudios preoperatorios. Y después, en el Desktop 2, lo que hicieron fue hacer una validación prospectiva de este score. Entonces vieron que las pacientes que les daba el score positivo tenían un 75% de chance de citorreducción completa. Y algo que aclaran los autores es que es un score predictivo de citorreducción completa. O sea que, al revés, si te da el score negativo, no significa que la paciente no se pueda operar, porque tienen aproximadamente un 50%, 40-50% de citorreducción completa en las pacientes que le dan un score negativo. Entonces, como que no deberíamos usarlo tanto para predecir inoperabilidad, sino para predecir al revés, operabilidad. O sea, el valor predictivo negativo es bajo, entre paréntesis. Bien, ¿y cuál fue el resultado entonces? En este trabajo, y otra cosa que me faltó aclarar, que además del criterio de selección de las pacientes con este score, los centros que estaban incluidos, si bien no tenían la exigencia del TRUST, eran centros con exigencia como para el Lion Trial, que tenían ciertos criterios en experiencia en cáncer de ovario, a diferencia de los que habían hecho el GOG-213. Eso también. Bueno, y vemos que había un beneficio para la cirugía en PFS y en sobrevida global. Y si vamos al residuo tumoral, que es lo que les mostraba también en el GOG-213, vemos que el beneficio es para las pacientes que tienen citorreducción completa, o sea, que quedan sin residuo tumoral, que sería la línea roja que vemos en los gráficos. La línea verde es la que tienen resección incompleta, o sea que resección incompleta es casi peor que no operarla, por lo menos en sobrevida global.
Entonces, el efecto de la cirugía va a estar limitado a las pacientes con citorreducción completa. Por eso es la importancia del score. Bien, y el último estudio que les voy a nombrar, que tenemos randomizado en este tema, es el SOC1, que es un estudio asiático, que también tiene esta particularidad que las pacientes fueron seleccionadas según un score, que el score fue previamente estudiado y fueron seleccionados estos criterios para definir qué pacientes iban a ser pasibles de una citorreducción completa. También el estadio FIGO, el estadio, la enfermedad residual, perdón, después de la cirugía primaria, el intervalo libre de progresión, el performance status, el CA125 y la ascitis. Y en la primera publicación del 2021 vemos que hay un beneficio en la cirugía, en lo que es PFS, y cuando hacen la publicación del 2024, que ya tienen la sobrevida global, vemos que no tienen beneficio en lo que es sobrevida en el grupo de cirugía, un beneficio estadísticamente significativo. Pero tienen un crossover importante. El 35% de las pacientes que debería haber estado en el grupo control, al final se opera. Entonces, después hacen este gráfico con ajustando este crossover y ven que hay cierto efecto de la cirugía en beneficio de la sobrevida, pero igual no les da estadísticamente. Con respecto al residuo tumoral, se viene viendo lo mismo que en las otras cirugías, que en los otros trabajos, perdón, que vemos que las pacientes sin residuo tumoral, que es la línea azul, tienen un beneficio claro de la cirugía comparado a las otras, y que si vamos a dejar residuo tumoral es casi como no operarlo. Casi no, es como. Entonces, primera cosa que claramente coinciden los tres trabajos y no podemos negar es que el beneficio para el paciente se alcanza únicamente cuando se logra una resección completa. Y ahora, haciendo una comparación de los tres trabajos, primero el diseño del estudio, el Desktop 3 y el SOC1 son ensayos puramente quirúrgicos con ese objetivo. En cambio, el 213 son dos estudios en uno. Tiene esta enmienda terapéutica del bevacizumab y de la cirugía, o sea, es un trabajo un poquito mezclado. Con respecto a la selección de los centros, el GOG 213 es un ensayo que está principalmente diseñado para el bevacizumab, entonces no tienen tanta experiencia quirúrgica los centros comparado a los otros dos. Bueno, lo del criterio de selección, y me parece que es algo importante que el GOG 213 es a criterio del investigador. Con respecto a la tasa de resección, la verdad que es bastante similar en los tres trabajos. Lo del SOC1, en la segunda recaída, tienen una tasa de cirugía alta. Y bueno, obviamente que el GOG 213 tiene una tasa de bevacizumab del 84% comparado a los otros dos trabajos que es 23 y 1% de software. Y después le traje este gráfico para que veamos qué pacientes estarían incluidas según qué score usamos. Y la realidad es que las pacientes del 213 serían casi todas las pacientes, y a medida que vamos usando los scores, el iModel se va achicando un poquito, el AGO score cada vez son menos pacientes. También eso explicaría un poco los resultados de los trabajos. Bien, con respecto al CA125, vieron que los dos en el score del iModel lo usan como un factor para dar puntaje y después define el resultado. Y vemos, por ejemplo, este es un trabajo que se desprende del Desktop 3 y divide a las pacientes en tres grupos según el valor de CA125. Y vemos que el efecto de la cirugía es independiente al valor de CA125. En rojo son las pacientes sin residuo tumoral, en azul las que no se operaron y en verde las que tuvieron residuo tumoral. Y vemos que aunque tengan CA125 alto o normal,
este efecto se mantiene. Pero sabemos que es un predictor negativo de resección completa. Y después, en el desktop 3, muy pocas pacientes tenían cirugía de intervalo en el tratamiento primario. Entonces, ¿qué pasa con esas pacientes que fueron a cirugía de intervalo y recayeron? ¿Entran o no entran? Porque en los dos, digamos, en los 3 trabajos en realidad, ninguno tiene muchas pacientes que presente este grupo. Entonces, hay 2 trabajos que hicieron esto, por supuesto, son retrospectivos los 2. Uno del Memorial, del grupo de Denis Chi, y otro del grupo de Ana Fagotti y del Gemelli, que, bueno, retrospectivamente vieron las pacientes que habían hecho una citorreducción secundaria y las dividieron acorde a cómo fue el tratamiento primario. Entonces, las que habían hecho intervalo o las que habían hecho cirugía primaria de entrada. Y vieron que no había diferencia entre los 2 grupos. Entonces podríamos definir que estas pacientes las podríamos incluir si cumplen los criterios para hacerles una citorreducción secundaria. Vuelvo a decir, estos estudios son retrospectivos, ¿no? Estos 2 análisis. Bien. ¿Y qué pasa con el tratamiento de mantenimiento? Porque ya mostré que en los 3 trabajos, perdón, solamente uno habla de mantenimiento, que es el GOG 213, y los resultados son difíciles de interpretar en el sentido que incluso hasta en sobrevida global hay como un detrimento de la cirugía para la sobrevida. Así que con el bevacizumab tenemos ese trabajo. Con los IPARP, encontré estos 2 trabajos. Este es un trabajo también del grupo del Memorial, que lo que hizo fue tomar las pacientes que tuvieron una citorreducción secundaria y dividirlas por épocas, básicamente, desde que se aprobó el mantenimiento, pre y post FDA. Entonces, antes del 2016 y después del 2016. Entonces, las pacientes antes del 2016 no tienen mantenimiento con IPARP y las pacientes después del 2016 sí. Entonces, vemos que las curvas son iguales. La curva de la izquierda es pre-IPARP y la curva la curva de la derecha es post-IPARP. Y vemos que el efecto de la citorreducción se mantiene aún con el mantenimiento. Y en este trabajo del grupo también de Ana Fagotti, vemos que las pacientes que reciben olaparib y quimioterapia o versus las pacientes que reciben olaparib, quimioterapia y a su vez se operan, tienen un efecto beneficioso. Esto es un caso sin control, no es un randomizado. Bueno, después, como estamos hablando de cirugía de la recurrencia, no puedo dejar de nombrar este trabajo, que igual ya lo presentó mi compañero la clase pasada, que habla de hacer HIPEC en pacientes con recurrencia, que incluso tenemos quimio, y después de terminada la quimio, dividir a las pacientes en cirugía con HIPEC versus no HIPEC, y vemos que hay un beneficio incluso en sobrevida. Pero hay otro trabajo que es del grupo del Memorial que les dio negativo, entonces las guías no recomiendan HIPEC para este escenario, pero bueno, el trabajo está. Entonces, como conclusiones, todas las pacientes deben ser evaluadas en un centro de ginecología oncológica y con experiencia en este tipo de cirugías. La selección adecuada de las pacientes es esencial, como lo vimos desde estadios iniciales, para hacer intervalo versus citorreducción primaria. O sea, este punto es clave en todo lo que es cáncer ovario. La resección macroscópica completa sigue siendo el principal determinante del beneficio en la supervivencia, que de hecho es el único punto en el que podemos coincidir los 3 trabajos randomizados sobre el tema. Y el efecto de la cirugía va a ser independiente de los niveles de 60-25, del momento de la cirugía previa y de la terapia de mantenimiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario.
Ah, que para que yo acá la tengo. No, ya dejé, pero... Acá. Sí, claro. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, Fran, muchas gracias. Estuvo muy bueno. Este es un tema para mí muy importante en cáncer de ovario. Un poco lo que está, una cosa que mostraste, un trabajo que está muy bueno. Lo que estaba pensando con cáncer de ovario recaído, que a diferencia de otros tumores ginecológicos y de mama, no tenemos biomarcadores en cáncer de ovario o tan buenos biomarcadores como quisiéramos tener para saber cómo van a responder las pacientes, que predigan nuestros esfuerzos. Entonces, nosotros conocemos a la paciente biológicamente cáncer de ovario en la recaída. Es nuestra forma de conocer a la paciente. La recaída del cáncer de ovario es, pienso, una oportunidad de pensar a la paciente y no solamente de actuar. Cuando digo esto, es cómo fue la historia de la paciente que llegó hoy con su recaída. ¿Cómo recae? ¿Difuso? ¿Nodular? ¿Viene de una citoreducción completa? ¿Cuánto tiempo de quimio pasó? ¿Qué tipo de quimio? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Y qué estadio tenía en el principio? Ni hablar cómo está ahora físicamente, el marcador. Por eso todo estos, el iModel, el AWE Score, que por ahí nosotros somos más proclives a usar el AWE Score, buscan poder identificar biológicamente con recursos clínicos, algo que no conocemos todavía. No tenemos una BRCA, o sea, tenemos BRCA, pero no tenemos esta cosa de un poli, no tenemos si es MMR o no tenemos si es ER2-neu o triple negativo. Tenemos evolución clínica. Entonces, la recaída es una oportunidad para pensar a la paciente. ¿Es una paciente que se beneficia con el bisturí o que se beneficia con la cirugía? Yo creo que esto es un aprendizaje colateral que sacamos de estos trabajos y entonces, como dijo Fran, la selección de pacientes es todo el arte intelectual. Después nos entrenaremos más o menos en cirugía, pero saber cuándo tenemos que ser agresivos, ese es el truco del cáncer de ovario recaído. No sé qué opinan los demás. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenísimo, Fran, porque le diste una mirada más allá de los scores de selección, lo cual está bueno porque al cáncer hay que pensarlo un poquito más allá del número frío del trabajo y por lo menos ir viendo bajo el agua. Dos cosas que me parecieron interesantes de lo que presentaste. Uno es ese gráfico donde muestran las diferencias entre el 213, el Desktop 3 y el SOC1 con respecto a qué cantidad de pacientes entraban en la selección general y que en gran medida favorecen que no haya sido, digamos, significativa la sobrevida. Es más, haya sido peor operarlas en el 213. Me impactó el gráfico y está buenísimo porque eso quiere decir, si vos entras cualquiera sin selección adecuada, te va a ir mal. Y por otro lado, pones, digamos, en mira el escenario de las pacientes que tuvieron neoadjuvancia previa. Hoy con los resultados del TREST, la gran mayoría de los que no están comprometidos absolutamente con el ovario están justificados a hacer neoadjuvancia y cada vez más pacientes nos van a llegar con parasitoreducción secundaria, con recidiva, que hayan recibido neoadjuvancia primero y cirugía del intervalo. Estos dos trabajos, si bien son retrospectivos, seguramente serán el inicio de un prospectivo para no dejar fuera del segundo esfuerzo quirúrgico los pacientes que tuvieron cirugía del intervalo inicialmente. El SOC1 creo que tiene hasta un 20% de pacientes, es chico, digamos, la cohorte, pero tuvieron respuestas similares cuando respondieron al criterio de inclusión del iModel. Así que me gustó mucho esas dos cositas que pones, más allá de la mirada de lo que conocemos de los tres trabajos clásicos. Sí. Gracias, Gonza. Bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Cómo andan? ¿Qué hace Tommy? Una pregunta breve en línea con esto. Sobre todo esto que destacás de la parte biológica y cómo repensar la paciente. Recién al final y muy breve nombró Fran esto de que el HIPEC no lo están considerando, o por lo menos fue tú como lo dejaste ahí en la recaída.
Y me parece que con los trabajos que tenemos no es lo mismo si la paciente viene biológicamente de recibir una quimioterapia neoadyuvante. De hecho, cuando comparás Horse Trial versus el Chipor, hay diferencias en esos criterios de inclusión. Quería saber si hay alguna paciente seleccionada puntualmente o algún escenario puntual en la recaída en el que deciden hacer HIPEC. Mira, Si la no verdad que sí. Dale. son bastante nuevos los trabajos y todavía no hicimos ninguno en recaída. Ok. Sobre todo pensando, lo digo, en la paciente que no puede ser citorreducida nuevamente de inicio en la recaída y va a recibir quimioterapia de nuevo. Me parece que hay ahí una posibilidad de, luego de los 6 ciclos de quimioterapia, de hacer HIPEC en paciente ultra seleccionado. Me parece que sería interesante pensarlo, sobre todo si no viene de una neoadjuvancia. Me parece que ese sería el criterio de pulir a muy poquito a esa paciente puntual, pero no sé qué opinan, o qué opinas Tommy, o el resto, si alguien lo tiene pensado. Opino, estaba justo escuchándote, Pablo, y pienso que está buenísimo la opción de Skype, veremos cómo madura la evidencia con eso, y todo lo que tenemos como sistémico hoy en ovario, el BRCA, o sea, el conocimiento de los inhibidores PARP, el BEVA, bueno, etcétera, todos los tratamientos sistémicos. Lo que nosotros como ginecólogos, oncólogos, tenemos que seguir haciendo es entrenando nuestro golpe quirúrgico, porque es lo que es la variable más limitada. Ustedes, todos deberíamos entrenarnos así. Después charlamos cuándo hay que ejecutar nuestro golpe y cuándo no. Si hace bien o hace mal. Si es en primaria, en citorreducción de intervalo o no. Porque lo que las evidencias nos muestran en estos últimos 2 años, año y medio, con el Trust y con el trabajo, ni hablar los chinos que son súper agresivos, o con el desktop, es la agresividad quirúrgica que esos centros tienen. Cuando vamos al Trust y vamos a la rama de intervalo, es tremenda la cirugía que hacen y no es lo que uno ve habitualmente o en general con las cirugías de intervalo, que son cirugías más bien regladas. Entonces, nuestro trabajo como los que tratamos cáncer de ovario es para mí entrenar nuestras habilidades quirúrgicas al máximo y después lo otro es discutir en Ateneo. Es más de la parte intelectual porque pienso que todavía tiene un rol muy claro la cirugía. Lo que sí vamos aprendiendo es a saber dónde ejecutar ese golpe. Y cada vez quizás en menos pacientes, y eso es una buena noticia para los pacientes, pero cuando lo tenemos que dar, la evidencia nos muestra que tenemos que ser agresivos en intervalo, en recaída, solamente que a menos pacientes, probablemente. Hola chicos, buen día. Hola. Pero me parece que está bueno todo lo que fuimos diciendo y por ahí para dejar como resumen un poco la regla que se da en el ovario, que es lo que decís vos, Tommy, lo que dicen todos, pero que el objetivo de la cirugía siempre, en la instancia que sea, en el ovario, es buscar la citorreducción completa, que es lo que ha demostrado que tiene beneficio cuando la vamos a operar a la paciente, sea en intervalo, sea en la de entrada o sea en la recaída. En todos los trabajos vos te das cuenta que ese grupo de pacientes probablemente estén súper seleccionadas por los tratamientos, pero que el objetivo, creo que el resumen o la idea que uno se tiene que llevar es que cuando vamos a hacer ese esfuerzo que tiene que ser máximo, es porque creemos que la paciente la vamos a dejar con citorreducción completa y es el objetivo de la cirugía en sí. Bueno, Perfecto. Bueno, comentario, nada. bueno, si no hay más comentarios, nos vemos la semana que viene.